buenas noches. Nuevo programa de la temporada 16 de Meridiano 64. Hoy vamos a hablar sobre la actualidad en el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba. Ya están las sesiones abiertas. ¿Qué va a pasar en este año que va a buscar promulgar el oficialismo? Vamos a hablar también del transporte con el viceintendente de la Municipalidad de Córdoba. Estamos hablando de Javier Preto, que ya está aquí sentado con nosotros. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Gracias estás? por venir. Un placer recibirte. Gracias por la invitación. Bueno, bien, ya está el año legislativo arrancado, iniciado. Contanos cuáles son los pilares fundamentales que va a buscar el oficialismo. Bueno, tuvimos la apertura del día domingo con el discurso tradicional del intendente Daniel Pacerini. La verdad que estuvo muy bien porque hizo un recuento de los logros y también de las materias pendientes. Bien, háblame de ellas. Ahí nos ha planteado, el intendente nos ha planteado, bueno, unos desafíos. Uno tiene que ver con una ordenanza que se aprobó a fines del año pasado, que es el presupuesto. El presupuesto para este año prevé un déficit cero. Es en 20 años, en 19 no tuvimos déficit. O mejor dicho, déficit. Tuvimos déficit. Bien. No tuvimos déficit cero. ¿Cuál fue el último año sin déficit? Si recordás. Y está hace como 10 años hubo uno sin déficit. Pero 9 o 10. Pero hace 20 años, de los últimos 20, en 19 no se logró. Por supuesto que es un desafío importante, y nosotros estamos comprometidos en acompañar ese desafío del Bien, contanos cómo se va a lograr, porque el presupuesto es algo que se presupone, ¿no? Pero después hay que ver cómo son las cosas. Bueno, justamente el presupuesto es un presupuesto, ¿no? Una suposición de lo que va a ocurrir con los ingresos y los egresos, basado en los antecedentes y en la ejecución de lo que uno propone. Por eso nosotros vamos a acompañar desde el Consejo Deliberante con las medidas que sean necesarias para lograr ese déficit. Nosotros estamos revisando permanentemente la estructura del Consejo Deliberante y estamos tratando de ver las contrataciones, de modo que vamos a contribuir de la forma más enérgica que podamos para lograr el déficit cero. Porque el déficit cero no es, como lo dijo bien el intendente, no es un objetivo en sí mismo, no es solo para que cierren los números. Es que el déficit cero es lo que nos va a permitir poder llevar adelante las propuestas que estamos formulando. Bien. ¿Con qué inflación trabajan? Y ya te voy a preguntar algo más importante todavía. ¿Qué inflación presuponen para el año? Se contempló la inflación que prevé el Gobierno Nacional. Entonces, la que previó el Gobierno Nacional, que ahora no recuerdo en cuánto estuvo. Es un 20, ¿no? Un 20. Creo que es un 20. Anual. Bueno, es considerando lo que el gobierno estableció y en base a lo que el Gobierno Nacional ha fijado como metas, nosotros hemos está difícil, Javier. El presupuesto. La línea de la indigencia aumentó 4,1% en el pasado mes de febrero. No quiero dejar de consultarte también, Está Javier. muy difícil a tal punto, que lo dijo el intendente, que veníamos con personas en situación de calle, entre 1.500 y 2.000 personas, y ha ascendido a 3.000 personas. En Córdoba. Es preocupante eso. En la ciudad de Córdoba. Es muy preocupante. 3.000 personas es un barrio prácticamente, ¿no? Sí. Más que muchos pueblos. Es lamentable, es una situación que, bueno, trae aparejada las consecuencias de la situación económica, pero el municipio está haciendo frente a esa situación. ¿Están habilitados los baños de la Plaza San Martín, que se me viene a la cabeza? Consultar eso para que tenga como una posibilidad, aunque sea de higienización, la gente esté en esta situación. El intendente ha propuesto, bueno, dos obras importantes. La remodelación de los baños de la Plaza San Martín y también el Museo de Malvinas que se va a hacer en el Obispo Mercadillo. Así que van a ser dos obras muy importantes que están en curso de ejecución. Javier, teniendo en cuenta que lleva un montón de meses el boleto urbano de pasajeros sin aumento y que es una erogación muy grande para la municipalidad, el tema de los subsidios al transporte, ¿qué va a pasar con esto? El intendente ha sincerado la situación frente al transporte. De hecho, se ha hecho el estudio de la estructura
tarifaria y se ha determinado el valor real del boleto, que está en 2.058 pesos. Bueno, hasta ahora el municipio venía subsidiando la parte que faltaba. Está poniendo 400 pesos por cada boleto el municipio. Claro, se ha hecho un esfuerzo muy importante. Llegamos a pagar 14.000 millones por mes, después se redujo a 11, después a 10, y ahora estamos por debajo de eso. Entre otras cosas porque logramos acreditar todos los requisitos exigibles para acceder a la tarjeta SUBE. Hoy de la tarjeta SUBE, todos los que cumplen los atributos establecidos por la tarjeta SUBE pagan el 55%, mejor dicho, paga el 55% de la SUBE. Bien. Y el vecino paga el 45%. ¿Te acordás a grandes rasgos cuáles son esos requisitos? Bueno, son ingresos, una determinada cantidad de ingresos. Bien, seguramente por debajo de la línea de la indigencia. No tener determinadas propiedades. Bien. Son una serie de requisitos. Cosas razonables. Son cosas muy razonables. Bien. Son las que se exigen cuando uno accede a un subsidio explícito como este, ¿no? Bien. Y sobre lo que me decías vos que estaba en el debe, ¿qué sería lo que está faltando? Él planteó 3 pilares el intendente. El déficit cero, como primera medida. La otra cuestión es que hace mucho tiempo se viene trabajando sobre el modo de actualizar el sistema de administración municipal. Bueno, muchas veces se han contratado terceras empresas, pero lo que se ha logrado ahora es con personal municipal, con profesionales del municipio, desarrollar un nuevo sistema con utilización de la inteligencia artificial que se denomina MIDOCTA, que es justamente la digitalización de los procesos. Empezó el día lunes, todos los trámites que se vinculan con el área de tributos, todo el área tributaria. Y se van a ir incorporando hasta mediados de año todas las demás áreas hasta completar los más de 300 trámites que tiene el municipio para que sean en forma digital todos. O sea que no habría razón para tener que ocurrir o ir al municipio pudiendo hacer todas las gestiones que te vinculan con el municipio a través de esta nueva plataforma, que vuelvo a decir, es un gran mérito de nuestros empleados y profesionales que se ha desarrollado con el personal propio. Bien, me quedo preguntarte sobre el transporte, si van a permitir la circulación de unidades de colectivos con más de 10 años. Ahora, digamos, extenderlo, por ejemplo, a 15, como es Uber. No, el intendente planteó que se está exigiendo 7 años. Porque uno de los planteos también... ¿Se van a exigir en el nuevo pliego? Se están exigiendo en los contratos precarios. Bien. En el nuevo pliego lo vamos a ver cuando terminemos de discutir el marco regulatorio del transporte, que este año lo vamos a terminar, lo iniciamos el año pasado. Bien. Se hicieron todas las consultas y los estudios, y este año aspiramos a tener el marco regulatorio del servicio de transporte público pasajero, que nos va a fijar las bases para hacer los llamados a licitación. Bien. Y ahí se va a determinar exactamente si va a ser 7, 10 o más de 10. Hasta ahora se están exigiendo unidades más modernas en razón de que había muchos reclamos y déficit y tal vez de unidades viejas que tenían problemas. O tal vez ya solicitar que no sean más camiones carrozados, sino que sean colectivos ya con el motor atrás y el piso bajo. Todo eso va a ser debatido en el marco para que el pliego lo contemple. Javier, habíamos hablado de 3 pilares que nos habías dicho, llevas describiéndonos 2, te pido el tercero. Es que el intendente había anunciado ya la construcción de un hospital veterinario. Y ayer el día lo confirmó el día primero domingo, y el lunes participamos del inicio de las obras en barrio San Vicente, lo que era el viejo leprosario, donde se está construyendo todo el hospital, que tiene que ver con castraciones y también atención de emergencias. ¿Van a seguir las castraciones móviles o se va a nuclear todo allí? Se va a nutrir también con los móviles, con 2 móviles que tiene el municipio ahora, que están funcionando bastante bien, pero hay una demanda tremenda que no dan abasto. ¿Han hecho números de las castraciones y de los beneficios que le ha producido a la sociedad en cuanto a intentar disminuir la cantidad de perros callejeros? Bueno, no sé
no tenemos un censo de la cantidad de perros que hay en la calle, pero estamos castrando a razón de 125 entre perros y gatos animales por día. 125, sí, por día. Cifra muy grande. Sí, es muchísimo. Y bueno, lo que pasa es que también hay mucha demanda. ¿Qué servicio va a prestar ese hospital veterinario? Empieza con castraciones, pero lo que va a atender como hospital va a atender las emergencias que tengan los animales. Es decir, bueno, lesiones producto de riñas, o peleas callejeras, fracturas, bueno, lamentablemente muchos animales son atropellados por vehículos. Bueno, todo lo que sea una emergencia se va a atender ahí. ¿Va a ser solamente para perros y gatos o también van a poder llevar allí los caballos, los carreros? No, y en principio es para perros y gatos. Ahí no, sí se está planteando en una segunda etapa, en un espacio que hay al final del lote, poder hacer una internación de los animales ahí para el recupero. Pero en principio va a ser la castración y las emergencias. ¿De dónde sacaron esta idea? No sé qué ciudad en la Argentina lo tiene. Ahí, no, yo no sé exactamente el modelo de dónde se tomó, pero estoy seguro que, bueno, hay en Medellín, en Colombia, una ciudad que... Estuvo el intendente hace poco. Que estuvo el intendente y una ciudad que ha avanzado mucho en muchos de estos servicios. Bueno, el tema del transporte también fue parte del modelo de Medellín que se ha tomado en cuenta. Pero desconozco si hay en la Argentina una ciudad que tenga un hospital de estas características. Entiendo que sería el primero. ¿Cómo es el acuerdo con el SUAEM para esta situación de déficit cero que están requiriendo ustedes? Bueno, con el SUAEM ahora se va a comenzar las negociaciones para acordar la paritaria. Así que vamos a esperar en los próximos días. Como avanza, hay una serie de requerimientos y los requisitos que está planteando el SUAEM, que siempre lo hace en función de recuperar lo que obviamente la inflación y todos los efectos de la economía afectan a los trabajadores, pero se está avanzando en un diálogo muy maduro con el gremio para poder acordar lo que sea razonablemente cumplible por el municipio. De nada sirve acordar algo con el gremio que luego las arcas municipales no lo soporten. Javier, te llevo a la arena política a nivel nacional. ¿Cómo ves la presidencia de Milei, esta apertura de sesiones tan llena de insultos hacia los opositores, chilindrina trosca y demás cuestiones? La verdad que fue Alejo Grabois. Fue un escenario dantesco, ¿no? Yo considero que hay gente que le gusta inclusive el enfrentamiento político, pero yo considero que con la investidura presidencial debería ser el primer magistrado, debería ser más cuidadoso. Bien. Pero es mi modo de... ¿Y sentís que estamos mejor con Milei que con Alberto o que ha ido empeorando la situación del país? No, yo creo que con Alberto no podríamos haber estado peor. ¿Ya pensás que ese era el piso? Pensaba, de hecho... yo siempre digo, en broma y en serio, que después de la presidencia de Alberto me animo a ser candidato a presidente. Bien. Yo creo que no estamos como en esa situación, pero estamos con serias dificultades. Me parece que la principal crítica que yo le formulo al presidente es que está muy enfocado solo en lo financiero. Y no hay equipo en el gobierno técnico, ni de economía, de ningún ministerio que esté trabajando sobre la productividad, o sobre la producción en general y la productividad, y menos de la competitividad. Dijiste que después de la presidencia de Alberto te animarías a ser candidato a presidente. Teniendo en cuenta que Passerini no puede ser reelecto, ¿te gustaría ser candidato a intendente? ¿Lo tenés pensado lanzarte? Por supuesto que ya falta poco, ¿eh? Todos los que trabajamos en política siempre nos gustaría llegar a un cargo al que no hemos llegado, pero estamos muy lejos de la elección. No, bueno, pero eso lo responden todos. Y uno no estamos tan lejos, es el año que viene. Nosotros tenemos una responsabilidad de cumplir la función que nos ha encomendado a la sociedad ahora. Bien. Y no me parece prudente tampoco. Sí para la oposición, lo entiendo. ¿Pero por qué no es prudente decir, sí, me gustaría ser candidato? A ver, yo digo, como gustarme me gustaría, pero me parece que primero
tiene que ser una cuestión debatida en el espacio político. Bien. Y todavía eso no se está debatiendo. Y segundo, nosotros tenemos la responsabilidad de gestionar. Sí es más admisible que un opositor que no está en la función pueda con mucha anticipación posicionarse o intentar posicionarse o manifestar que quiere ser candidato. No me parece prudente y mucho menos responsable hacerlo ahora, pero ya vamos a ver porque en el espacio me imagino que se pondrá en consideración todas las variables que se analizan para ver con qué candidato tenés más posibilidades de ganar y eso se va a analizar obviamente más adelante. Si mi perfil contribuye a que el gobierno se mantenga en la ciudad y que obviamente haya una continuidad del gobierno provincial, obviamente yo voy a estar ahí y si no, estaré donde haga falta. Javier, te agradecemos por haber venido, ha sido un placer esta entrevista. Bueno, gracias. Muchas gracias. Nosotros antes de irnos a la pausa le agradecemos a la gente de Divo por la ropa. Participen en nuestras redes sociales de un voucher. Ya volvemos. Llegan más obras que nos unen. El gobierno de la provincia de Córdoba, a través de Caminos de las Sierras, va a construir un alto nivel de 600 metros sobre la avenida Vélez Sarsfield, en el tramo comprendido entre la avenida Circunvalación y la calle Posadas. Otra obra que llega para estar más conectados, más seguros y más cerca. Caminos de las Sierras, gobierno de la provincia de Córdoba, gestión Martín Yarlora. El ente metropolitano Córdoba sigue creciendo. Se sumaron 11 nuevas localidades, alcanzando 27 municipios y comunas para seguir trabajando juntos y conectados. Bienvenidos Despeñaderos, El Manzano, La Granja, Losada, Piquillín, Rafael García, Río Ceballos, Río Primero, Unquillo, Villa Cerro Azul y Villa Parque Santa Ana. Un paso clave para fortalecer políticas regionales y construir en equipo soluciones para toda la gran región metropolitana. Ente Metropolitano Córdoba. ¿Qué pasó en la Fundación Mediterránea con el discurso de Caputo? Nuestra economía, devaluaron nuestros vecinos, Brasil y Chile. Hay todo un despiole bárbaro a nivel mundial con el conflicto en Irán, que pasa por ese estrecho. El 20% del crudo que se consume en el mundo van a ser algunos de los temas que vamos a hablar con la especialista. Estamos hablando de Gisela Beritier. Gisela, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, es un placer recibirte. Bueno, contanos qué dijo Caputo y qué analizás de eso. Bueno, primero empezó con una apertura de Pia Astori, que la verdad que fue un discurso, o en realidad unas palabras muy lindas y muy atinadas, porque tuvieron que ver justamente con un mensaje de lo que el sector productivo de la economía real se espera, ¿no? Porque hasta ahora este plan económico, ¿no? Bueno, un poco la presentación era el nuevo programa económico de Argentina, ¿no? ¿Es mesa de dinero al estilo de Caputo o hay algo para la producción, como estabas diciendo? Bueno,
todo el mundo esperaba ver justamente qué es lo que va a suceder, ¿no? La verdad es que en ese sentido se habló de parámetros de la economía real, ¿no? Crédito productivo, bueno, el tema además financiero que caracteriza, digamos, el principal expertise de Caputo. Se tocó temas que tenían que ver con la economía real y sobre todo hacia dónde iba a ir, ¿no? Bueno, datos importantes en realidad que creo que llamaron la atención, pero que quedaron en estadísticas, a lo mejor hubiera gustado más definiciones, y creo que el sector empresario también esperaba ver algunas cuestiones más, ¿no? Bueno, habló muy de justamente qué se buscó con la reforma laboral, ¿no? Y en definitiva que con esa reforma laboral lo que se buscaba, en cierto modo, es que se formalice el empleo en blanco, un empleo que venía en picada, que venía precarizado, que venía en negro, ¿no? Con altas contribuciones patronales y que en definitiva terminaba perjudicando, ¿no?, al empresario a la hora de formalizar, ¿no? Pero no dijo, por ejemplo, muchas de lo que se esperaba que dijera, que era en realidad, bueno, a ver, ¿qué sigue y en cuánto tiempo esto se materializa? ¿Y cómo ¿no? hacemos para producir y vender más antes del tema laboral, ¿no? Porque es la base de todo, antes que decir, che, te voy a bajar la carga bueno, del trabajador. el tema de la reactivación del consumo interno, vos sabés que no fue un tema que se tocó, pero sí se tocó el tema del crédito productivo, ¿no? Porque justamente una de las cuestiones que planteaba era que toda esta normalización económica y esta estabilización, porque hay que decir que hubo una estabilización macroeconómica muy fuerte, que no es poca cosa, ¿no? Porque en definitiva... Pero todavía falta, ¿no? Y todavía falta porque la inflación sigue, ¿no? Pero bueno, en definitiva, hasta en situaciones límites como las que vimos antes de las elecciones, que veíamos que se venía la debacle y finalmente vino el salvataje de Estados Unidos, y ahí se logró estabilizar. Ellos lo llaman a eso, que fue un golpe en realidad de Estado político. Bueno, se hizo referencia con respecto a esta situación, pero por ejemplo cuando comparaba el crédito productivo en Argentina versus distintos países del mundo, latinoamericanos, todos, hasta en Brasil el más alto, pero Brasil, Chile, Paraguay, en definitiva tenían 54%, 40% o 39% de su PBI, nosotros un 11%, claro. Pero por ejemplo... Una cuarta parte del entorno, que tampoco es ideal el entorno. Pero una cosa que no se tocó fue el tema de las tasas de interés, que hoy están muy altas, ¿no? Y son parte de este esquema de estabilización en el cual hoy que se convalidan con las licitaciones de los bonos y que incluso en todo este vaivén de esta crisis geopolítica internacional se han aumentado incluso para mantener el apretón monetario, para que el dólar no se dispare, para poder absorber la economía. En definitiva, hoy la tasa de interés que está afectando ese crédito productivo no se tocó. ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en más, ¿no? ¿Por qué es tan caro el costo del dinero en nuestro país? Es que justamente la tasa de interés hoy se utiliza para estabilizar, ¿no? Para que siga estabilizando. Varias cuestiones. Una inflación que no para, ¿no? Porque en definitiva si ha venido una desinflación, lógicamente que mostraban la estadística del punto donde partíamos en diciembre del 2023, que estaba desbocada, ¿no? Con una primera devaluación inicial de Milei, después el tipo de cambio fue un ancla cambiaria y actualmente se usa como ancla cambiaria. Entonces estamos en una situación donde la inflación, aún con con superávit fiscal, con no emisión monetaria, con el dólar bajo, seguimos viendo una inflación elevada, ¿no? Ahora, y en definitiva que hay que ver los datos ahora de febrero, pero las estimaciones muestran que estarán en el orden del 2,93%. En Córdoba, según el Centro de Almaceneros, la línea de la indigencia aumentó 4,1% y un poquito menos la de la pobreza, lo cual es más de lo que se venía viendo anticipadamente. Ahora, Gisela, ¿por qué en el año 2023 un dólar costaba 1.250 hasta 1.270 pesos y hoy, con una inflación de más del 200%, el dólar se consigue por menos de 1.500? Justamente por eso, ¿no? Este plan de desinflación estaba arraigado en anclas, ¿no? Que tenían que ver con el tema de los precios. La primera era justamente cero emisión monetaria. Entonces, la primera ancla es eliminar el déficit fiscal y eliminar la emisión monetaria como el principal o la única en realidad para Milei, ¿no? La única causa de la inflación. En segundo lugar, la segunda ancla fue el tipo de cambio. Bueno, y el gran problema es atraso, como quieran decirle, pero en definitiva, esto que vos lo dijiste como con mucho sentido común, tiene que ver justamente con una situación en la cual el dólar no acompañó la evolución de los precios. Y nos hemos encarecido bestialmente en dólares. Pero además también implica una pérdida de competitividad de las exportaciones
industriales, ¿no? No hay que hablar de las otras, y además también de un abaratamiento de las importaciones, que eso es lo que está hoy afectando el entramado productivo. Gisela, te quiero preguntar sobre lo de FATE, ¿no? Con el conocimiento y la expertise que tenés para explicar las cosas. ¿Qué le conviene a un país que paguemos por un neumático lo que cruzando la frontera pagas 4 o haber conservado esos 900 y tantos puestos de trabajo? ¿Cuál es, digamos, no puede haber un término medio, no puede haber una situación que no sea, che, cerró FATE o te tenés que cruzar a Chile a comprar los neumáticos? Gran debate ese, ¿no? Y justamente es el meollo de toda la cuestión, porque esto que vos decís de por qué nos conviene tener un neumático más caro y crear tantos puestos de trabajo y tener poder adquisitivo sería una política de Trump, ¿no? Esa es la política de Trump, que tiene que ver justamente con un modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Justamente Trump le hablaba a su empresariado diciéndoles, producen en Taiwán o en China por cero precio y vienen acá, le ponen la marca, pero destruyen los empleos locales, ¿no? Y es un cosa que pasa acá también. Bueno, pero en definitiva fue también el discurso de Milei contra Paolo Roca, ¿no? Cuando le dijo, bueno, ustedes tienen... sí, exactamente. Ustedes son mucho más caros que competitivamente compitan, ¿no? Claro, pero a ver, hay una cuestión de... Está bien, vende la tonelada de tubo de acero sin costura china en $1.400 la tonelada, Paolo Roca a $4.000. Pero ¿es real el precio de la China? ¿Está subsidiado? ¿Hay dumping? O también hay que ver las condiciones laborales de cuántas horas trabajan los empleados de Paolo Roca y qué sueldo cobran, cuánto cuesta la energía acá, el transporte y demás. Bueno, eso tiene que ver también mucho con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y vos fíjate una cuestión central, también depende de cómo los países dejan que se entre, ¿no? Argentina, cuando quiere exportar biocombustibles, que tiene el biocombustible más competitivo del mundo, tiene trabas por todos lados para poder exportarlos y justamente se lo acusa de dumping, ¿no? No es así y dependiendo... Hoy también dumping, porque una cosa era con el digamos, el cepo cambiario y todas estas cuestiones, pero hoy... No, hoy compite, ¿no? Pero hoy también se le acusa de... Hoy no, pero en realidad fue fuertemente juzgado por eso, ¿no? Pero sí es cierto que, bueno, que el rol de la OMC, luego de las políticas de Trump, también quedó muy desdibujado, ¿no? Con respecto al libre comercio, ¿no? Y esto termina siendo una negociación bilateral sobre qué permite o qué no permite cada país, ¿no? Bien. Con respecto a un tema central que es el conflicto en Medio Oriente, y esperemos que no se meta más nadie, se ha cerrado el estrecho, Irán lo ha cerrado, ha amenazado incluso de bombardear a los barcos comerciales que pasen por allí. Aumentó un poco el petróleo, se disparó el precio del gas. ¿Qué va a pasar en la Argentina con esto, con respecto al mercado interno de los precios de los combustibles, con respecto a lo que podemos o no exportar? Bueno, primero y principal, hay una cuestión en donde Argentina recién ahora está haciendo sus primeros pasos en la exportación de todo lo que tiene que ver combustibles. Que no está listo todavía las grandes obras. Exactamente, no es todavía un jugador mundial, ¿no? Recordemos que por el estrecho de Hormuz recorre justamente, como bien dijiste, el 20% del combustible mundial, lo cual significa un cimbronazo, ¿no? El precio del petróleo aumentó, el precio del Brent a $80 el barril, que cuando venía más abajo también, ¿no? Y luego de eso también hay que ver cuánto se prolonga. Y el gas, ¿no? Dijeron un 30%. El gas un 30% también. Yo creo que todo esto va a terminar impactando en una inflación mundial y esto es un riesgo incluso para el plan de desinflación de Milei, porque en definitiva va a tener una inflación importada que, bueno, va a tener que ver cómo la maneja. ¿Vaticinás un aumento en el precio del gas y de la nafta en nuestro país? Desde ya que sí. De hecho, ya veníamos con aumentos, ¿no? Claro, pero digo, superiores quizás a la tasa de inflación. Yo creo que sí, porque en definitiva, si bien las ecuaciones polinómicas con las cuales fijan las tasas vienen por muchos valores o muchas variables, arrastran también cuestiones que vienen con aumentos previos, ¿no? No lo vamos a ver reflejado ya, pero sí esto cuando se traslade a la ecuación futura lo vamos a ver en los próximos meses. Por eso, en este camino de la desinflación, que no sabemos en realidad si va a ser siguiendo con la plaza monetaria seca o siguiendo con una tasa de interés elevada, ¿no? Y que en definitiva, que son las herramientas que hoy tiene este gobierno para frenar la inflación, implicará una recesión todavía más ajustada. Ya tenemos tristes experiencias en cuanto a lo que ha ocurrido en el pasado cuando países vecinos devaluaban y nosotros no. ¿Qué va a pasar con la devaluación que hizo Chile, con la devaluación que hizo Brasil y bueno, el contexto mundial? Bueno,
Acá lo que se está produciendo es lo que siempre que hay cimbronazos mundiales en las economías emergentes es un vuelo hacia la calidad donde los capitales extranjeros salen de los países y van a buscar activos que sean más seguros. Bien. De hecho, vimos la cotización de ¿Con el cepo no lo oro, pueden ¿no? hacer a esto o sí? No, con el cepo tienen más cepo trabas actual. para Bien. hacerlo, ¿no? Y en Bien. definitiva hoy, a ver, los capitales financieros hoy pueden entrar y salir como quieran. Por ahí hay más trabas en realidad con respecto a las empresas de la economía real. Pero el resto pueden entrar, salir, comprar, viste, los bonos, acciones, eso se hace todo con cotizaciones, en realidad movimientos en el mercado de valores. Entonces, en definitiva, esto se produjo y es lo que produce justamente las devaluaciones, la búsqueda, digamos, de la moneda extranjera en los otros países. Acá en Argentina se intervino por mercados alternativos, ¿no? En definitiva, aplicando una mayor tasa de interés en las licitaciones, hubo una intervención ante el dólar, por eso no se disparó tanto, ¿no? Pero esto, que si bien es manejado internamente, termina siendo luego una pérdida de competitividad alrededor, ¿no? Si tenemos en cuenta el devengado, ¿el superávit fiscal es verso o es verdad? ¿En qué sentido es verso, decís vos? Y si uno tiene en cuenta el devengado de los intereses y todas las cuestiones, ¿hay superávit? No, o a ver, los números concretos y las estadísticas muestran que hay un superávit primario, que es lo que se gasta en la normalidad, y un superávit financiero, que es cuando se les muestra justamente el aumento de las tasas de interés. Ha habido situaciones peores, hoy la foto actual muestra eso, ¿no? El gran tema es cómo se maneja eso a futuro, porque en definitiva a futuro hay muchos vencimientos de deuda y este año no va a ser la excepción. Bien, ¿se va a cumplir la inflación que presupuestó el gobierno para este año o crees que vamos a estar por arriba? Yo creo que con estos cisnes negros que están apareciendo, en primer lugar, hay dos cisnes negros, ¿no? Uno es la crisis geopolítica y la otra es la inflación por expectativas que estamos teniendo, ¿no? Porque en definitiva, lo que te decía, ¿cómo se explica que teniendo planchados todos los motores, los principales que eran la causa de la inflación, déficit fiscal, emisión monetaria, el dólar planchado, y aún así seguimos con un 2,9, 3% de inflación, que sigue aumentando? Que es poco, gravísimo, ¿no? Porque es lo que los países vecinos tienen en un año. No, totalmente. Y además también, bueno, por ahí, ayer Caputo hablaba del riesgo país, que no lograban bajarlo de los 500 puntos cuando habían hecho unas medidas de estabilización monstruosas, ¿no? Pero bueno, riesgo país no es solamente los datos macroeconómicos, sino también todo lo que se mide en cuanto a la mirada social, ¿no? Y creo que ahí está el quid de la cuestión. ¿Este 2026 va a ser mejor que el año pasado? Este 2026 vamos a tener una menor inflación, pero vamos a tener inflación. Y el tema del crecimiento económico es todo un tema. ¿Por qué? Porque en realidad mientras sigamos con tasas de interés alta, va a ser difícil la reactivación económica en un modelo que apunta a que sea el sector privado el que la reactive, ¿no? Entonces el sector privado, y como vimos en el estimador mensual de la actividad económica, van a ser los exportadores. Lo que sí tengo que decirte es que este gobierno a esta altura ya ha planteado literalmente muchas más reformas que lo que fue el gobierno de Menem, y claramente vamos a un nuevo modelo productivo de país. Nos queda un minuto, pero no quiero dejar de consultarte qué va a pasar con el dólar y la liquidación del campo que se viene dentro de poco. Bueno, se está esperando justamente este maná caído del cielo para que justamente vuelva a entrar y siga reforzando las arcas, ¿no? Lo que se está buscando ahora fuertemente, vuelvo al discurso ayer de Caputo, es poder fortalecer las reservas. Ahora realmente es cuando ven las condiciones para poder cumplir con lo que dice el Fondo Monetario Internacional, y esto va a implicar que en el medio de esta crisis, que hay que ver cuánto se prolonga esta crisis geopolítica, pero esto va incluso a tirar más el dólar hacia abajo. Esperemos, ¿no?, que sean las 4 semanas que vaticinó Trump. Gisela, te agradecemos por haber venido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Recibirte, Gracias. Hacemos una muy breve pausa, pero quédese con nosotros que ya volvemos con Pablo Gisenov. Los cordobeses estamos haciendo obras en todos los municipios, de norte a sur y de este a oeste de la provincia. Y en Córdoba capital también. Trabajando en equipo, llevamos soluciones que mejoran la vida cotidiana de los vecinos. Con financiamiento de la provincia y en articulación con el municipio, pusimos en marcha un plan integral de reparación y puesta en valor de calles y plazas. Con una inversión de más de 18.000 millones de pesos, iniciamos los trabajos de rehabilitación de carpetas asfálticas y de hormigón, tareas de bacheo y mantenimiento, con 30 frentes de obra activos en simultáneo. Además, en un plazo de 180 días y con un presupuesto superior a 3.241 millones de pesos, se renovará el alumbrado público en 65 plazas de todos los barrios. Como en cada ciudad de la provincia, cuando hay decisión y trabajamos juntos, las obras se concretan.
A todos nos gusta cuando dicen que Córdoba es una ciudad hermosa, pero queremos que esté cada día mejor. En toda la provincia y también en Córdoba capital, los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. El comienzo de clases en nuestra ciudad es con alimentación saludable. Con apoyo de la Alianza de Ciudades Saludables, Córdoba ya cuenta con kioscos escolares renovados en sus 38 escuelas municipales. Alimentos y bebidas libres de sellos de advertencias que cuidan la salud de nuestros niños y niñas. Nuevamente, la ciudad de Córdoba da un paso al frente en materia de salud pública. Córdoba hace. Córdoba sigue. Amor, ¿querés que vayamos de campo estos días? Dale, revisamos los chicos. Me encanta. ¿Querés que vayamos y volvamos en Te quedás planeando tu próxima escapada mientras lavas los platos. Pero sin agua, no hay paseos, no hay mates con amigos, ni futuro. Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas. Este bloque es muy especial porque un amigo de la casa está presentando su nuevo libro. Se trata de Pablo Giesenoble. Hemos hecho entrevistas en otras oportunidades, pero hoy vamos a hablar específicamente de su libro y nos vamos a tomar el privilegio también de tocar otros temas con él. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer recibirte, Pablo. Contanos. Bueno, una idea que surge de Tamara Stenberg y del Emporio Ediciones de poner en papel algo que yo venía haciendo de diversas maneras, desde una charla para una empresa o en alguna ciudad lejana, en algún colegio, en alguna cooperativa, o en un mano a mano, en una cama, en un hospital de niños, o, que eso también lo hacen, ¿no? O en la casa de alguien que está atravesando una situación difícil, simplemente compartir una experiencia personal, tratando de que se diluya rápidamente mi nombre y se acuerden de alguien que aprendió a ver en los desafíos y en la adversidad oportunidades de crecimiento, ¿no? Entonces, sentarnos a escribir y a ampliar y a detallar un poco eso que yo ya venía contando de diversas maneras, o en un medio como en este momento, o en una charla motivacional. Bien, Pablo, ¿qué te devuelve la gente en esos gestos que tenés vos de empatía? La verdad es mucho ya sea, como respeto. Decías, en una casa, en un hospital, en un sanatorio. Sí, mucho respeto, mucho cariño y mucho alimento para el alma, ¿no? Yo cuando entro a la habitación en una terapia o en una habitación de un hospital a visitar a alguien que está pasando por lo que yo pasé hace un poco más de 11 años y poder acercarle no solo mi experiencia de que la vida continúa, de que se va a poder levantar y seguir adelante, de que no va a estar sola, sino que no solo conmigo, sino que hay toda una comunidad atrás que va a estar apoyando. Y mostrarle, entrar ya a la habitación con una sonrisa, con el equipo de mate, con el pantalón corto, a veces con el casco de la bici, y mostrarle que puedo trabajar, que puedo ser papá, que puedo practicar deportes y hacerlo cada vez mejor, y múltiples deportes. Y bueno, la idea es esa, es iluminarles un poco el camino de lo que se le viene por delante, que muchas veces cuando nos pasa algo así no tenemos ni idea. Y bueno, la verdad es esa sonrisa que yo veo en la familia y en la persona que está pasando el momento difícil, es lo que a mí me llena de felicidad y de orgullo de poder hacerlo, ¿no? Y también las redes multiplican el mensaje y es muy bueno poder compartir hoy con vos esta pequeña conversación, porque muchas veces
mi mensaje va más destinado a aquel que no le está pasando nada, no tanto a esa persona de la que hablaba recién, sino al que no le pasa nada. Y sin embargo, ¿qué le decís al que no le pasa nada? ¿Cuál es el mensaje? Que deje de poner excusas para perseguir sus sueños, para superar sus cuestiones por resolver, que ni siquiera a veces llegan a la categoría de problema. Y que, por eso decís cuestiones, está bien. Sí, sí, son situaciones que todos tenemos todos los días y que a veces nos ocupan demasiada energía y nos ocupan queja, la queja constante. Entonces, nada, aprender a diferenciar el problema real de esa situación y levantar la cabeza y meterle para adelante. Yo creo que con enfoque, dejando la excusa de lado y con compromiso, los objetivos están al alcance de la mano. Bien. Pablo, en tu experiencia seguramente debes haber notado que cuando pasa algo así, vos decís, che, acá hubiéramos estado mejor si hubiéramos podido hacer esto, si se hubiera hecho esto otro. ¿Cuál sería el aporte que vos crees que está faltando, que se debería incorporar para abordar situaciones como esta? Y yo la verdad es que soy optimista desde algunas políticas públicas que se vienen desarrollando en los últimos años. Sobre todo, te hablo de lo que conozco, ¿no? Mi paso por la gestión municipal como director general de discapacidad durante 4 años, donde no solo desde el Estado, sino abrazando a más de 90 fundaciones o asociaciones civiles o instituciones bajo otra forma jurídica, como empresas vinculadas a la discapacidad, hemos podido trabajar en equipo, construir y desarrollar proyectos muy virtuosos que contemplan las diversas situaciones, desde la accesibilidad universal hasta los apoyos técnicos que las personas necesitan, las ayudas económicas, tanto para las familias de una persona con discapacidad que está atravesando además una situación de vulnerabilidad social, económica, afectiva, de lo que se te ocurra, y también el apoyo a esas instituciones que nos sirvieron de puente directo con las familias y de aliado estratégico. En más de 90 puntos de la ciudad, estas 90 instituciones nos servían de un canal de información permanente de las distintas problemáticas. Trabajar en equipo con ellas y trabajar en equipo desde la Secretaría de Políticas Sociales, a la cual yo pertenecía como director, con el resto de las secretarías del Estado municipal, como la Secretaría de Desarrollo Urbano. Vas a ver que todas las obras nuevas que se han llevado a cabo en estos últimos 6 años tienen la senda podotáctil para que las personas ciegas puedan desplazarse con mayor seguridad. Tienen las rampas no solo en las esquinas, sino generando cruces accesibles donde hiciera falta. Todos los parques que se reacondicionaron, se remodelaron, cuentan con cuestiones de accesibilidad, con pictogramas, con placas en braille. Hasta en el transporte público de pasajeros, los colectivos cuentan. Hay algunos colectivos que tienen rampa. La idea es que ningún nuevo colectivo se incorpore al sistema sin tenerla. Esto pasó de un 8%, cuando yo me fui en diciembre del 2023 de la función, habíamos asumido en 2019 con el 8% de los colectivos con rampa y al terminar la gestión iba casi por el 60%. Bien, o sea que ya la mitad de los colectivos tienen rampa. Y yo presto atención. Pero todos los que se incorporaron, Pablo, ¿tenían rampa o se incorporó un 60% con rampa? No, todos los que se incorporaron, y eso se dejó plasmado en una ordenanza, no se podían incorporar al sistema si no tenían las condiciones de accesibilidad. Bien. Y la primera que le exigían es la rampa, pero después logramos trabajar con las fundaciones y con las empresas de transporte en la incorporación de pictogramas, en placas en braille, en las paradas y bueno, tratando de achicar la brecha y equilibrar desde el Estado y con la ciudadanía las posibilidades. Contanos, Pablo, me hablas del Estado municipal, quiero saber tu mirada sobre el Estado provincial y sobre el Estado nacional, que son las otras 2 órbitas que nos faltan de hablar. Bueno, la mayoría de las políticas públicas que Martín Yarlora desarrolló en el municipio se la llevó a la provincia. Esto del apoyo a las instituciones, de trabajar proyectos en conjunto, esto de ayudar directamente a las familias, pero amplificarlo de lo que es la ciudad de Córdoba a toda la provincia, eso se viene haciendo. Se vienen sosteniendo todos los programas de transporte urbano gratuito para personas con discapacidad, los subsidios directos, las ayudas para la adquisición de sillas de ruedas, de bastones blancos, de bastones verdes, de andadores.
de cuestiones y de apoyos técnicos para personas que no tienen obra social y que terminan llegando a golpear la puerta del Estado para solicitar una ayuda. Solo es para personas que no tienen obra social, porque hay una gran cantidad de obras sociales que, vamos a decir, Pablo, la verdad, es lo mismo que no tenerlas, ¿no? O peor quizá porque la tenés que pagar. Es peor. Nosotros desde el Estado municipal, el área social, le hacía una entrevista a quien iba a pedir lo que fuera relacionado con algo que podía proveerle o no una obra social. Si no tenía obra social, era inmediato el tema. Y si tenía obra social, los guiábamos para que pudieran hacer el pedido ante la obra social y en el mientras tanto... ¿Le prestaban algo? Se le prestaba. Bien. Se le hacía un comodato por un tiempo determinado y se le ayudaba en un seguimiento del trámite para que... ¿Finalmente lo daba la obra social a esto? Porque es algo que no tiene nombre, ¿no? Porque, digamos, todos los empleados públicos, por ejemplo, son cautivos de las obras sociales de las diferentes provincias y no pueden decir, che, esto no me gusta, llevo mis aportes a tal lado, y hay muchas privadas también que o están fundidas en quiebra o no te dan bolilla. Sí, a ver, algunas sí y otras no. La verdad es que ese comodato por un tiempo determinado se terminaba prorrogando porque a pesar de que le ayudábamos en la gestión del trámite y en el seguimiento, muchas veces desde Nación, que es de donde venía lo que tenía que venir, ya sea de PAMI o del programa federal Incluir Salud, eran gestiones que llevaban mucho tiempo y mucho reniegue de parte del usuario y de nosotros por detrás intentando darle una mano. Te ha tocado viajar mucho, Pablo. Yo quisiera que me cuentes cómo es el tema en los otros países, seguimos teniendo ese plus de la solidaridad y qué tan inclusivos somos en comparación con otros países del mundo que te ha tocado ir. Bien, no tengo mucha experiencia en viajes al exterior. Mi único destino más frecuente por razones de trabajo hace unos años fue Estados Unidos y en Estados Unidos no sé, mi primer viaje lo hice en el año 2015 a la ciudad de Los Ángeles, donde me movía en silla de ruedas, fue el año de mi accidente. Yo tenía las prótesis, pero el 90% del tiempo me manejaba en la silla de ruedas y nunca tuve que pensar en cómo cruzar una calle, en cómo acceder a un edificio. La cuestión, no sé cómo será la cuestión humana y la solidaridad de la que hablabas, pero la cuestión de la infraestructura estaba resuelta al 100%. El año pasado fui a dar una charla a un club de básquet de la ciudad de Tarija, en Bolivia, y aproveché la oportunidad para reunirme con un grupo de personas con discapacidad, eran casi todos amputados, de brazos y de piernas, y escuchar cada una de las historias y de las situaciones que tenían que ver con la cobertura de parte del Estado en Bolivia. Y comparándolo con Argentina me dio mucha alegría de saber cómo estamos en ese sentido. Bueno, con Bolivia que nos comparamos que no tiene ni pavimentada la ruta. Exactamente, claro. Exactamente. Y bueno, sentamos base ahí para comprometernos a llevar ideas, tenemos en Córdoba Capital proyectos de ordenanza que son muy innovadores y que los hemos distribuido en varios municipios de Argentina que nos han pedido que se los compartamos y bueno, Bolivia no fue la excepción, sobre todo la ciudad de Tarija, así que bueno, quedamos en volver a seguir trabajando sobre el tema y ayudando. ¿Qué hay desde el punto de vista de las empresas, Pablo? Porque la semana pasada lo tuvimos al doctor Horacio Bota Barramos, que decía que la mitad de los accidentes laborales que producen víctimas fatales se producen en un accidente de tránsito. ¿Cuál es el consejo, la visión, el aporte hacia el mundo de las empresas y de los puestos de trabajo, del mundo laboral? Es algo que también se trabaja mucho desde el Estado, ¿no? Esto de crear puentes y concientizar y generar beneficios no solo fiscales, sino de capacitaciones y de brindar apoyos a los recursos humanos desde lo que yo podía vivir de la Secretaría de Empleo de la Municipalidad con empresas privadas de Córdoba. La apertura era muy buena y se lograban a través de programas de becas de capacitación a personas con discapacidad insertarlas laboralmente. Bien. Es un trabajo
a muy largo plazo esto de sacarle el miedo al empresario de contratar a una persona con alguna discapacidad y de que esto se vaya naturalizando y podamos mostrar, ¿no? Yo creo que en el caso mío la discapacidad no me impide ejercer mi profesión de abogado, en este momento sumarle a la profesión de abogado la función pública en el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Córdoba capital, pero hay otras discapacidades que sí son mucho más limitantes y que requieren del apoyo y de la contención de parte del sector privado. Es un trabajo... Pablo, ¿cómo está la gestión de, por ejemplo, la compra de un vehículo? ¿Están agilizados los trámites que hay que hacer? ¿Es engorroso? ¿No se da? ¿Qué nos podés contar al respecto? Es tan engorroso que se vuelve imposible. Yo no he podido, en 2017 cuando compré mi primer auto después del accidente, ya que el del accidente había sido destrucción total, cuando pude comprar aquel primer auto pude hacer el trámite y al momento de cambiarlo yo tenía que... Era un 0 kilómetro. Era un 0 kilómetro y de contado. Bien. Que además tenías que tenerlo durante 4 años para recién ahí poder cambiarlo. Bien. Cuando se cumplieron los 4 años... ¿Lo quisiste cambiar? Lo quise cambiar. Año 2021. Año 2021. Empecé el trámite. Año 2023 abandoné el trámite sin éxito. Y por lo que hablo yo tengo grupos de WhatsApp con muchas personas con discapacidad y nadie ha podido completar nunca el trámite y resulta... ¿De qué organismo depende? De la Agencia Nacional de Discapacidad, disuelta ahora y pasada a ser una secretaría dentro del Ministerio de Salud de la Nación. O sea, Pablo, que vos empezaste el trámite en el año 2021 y en el año 2023 ya desististe, ya digamos. desistí. Pasaron 2 años en el que vos querías hacer uso de un derecho que te lo... Sí, que hay una ley nacional que... Exacto. Que lo y dispone. no lo pudiste hacer. No, y soy abogado y trabajo en el Estado. Claro, y no sos una persona que no entiende de trámites. Exactamente. Así que, resulta ser una ley que existe, pero no sé si no se animan a derogarla, pero no es inaplicable en la realidad. Bien. ¿Hoy en día también es así, Pablo? Sí, hoy, te soy sincero, no conozco a nadie que haya podido completar el trámite. Porque además de las trabas gubernamentales, después te encontrás con las concesionarias que no les interesa vender un auto sobre el cual no van a obtener ganancias, entonces no... Bien. Nadie. En este Corre tus límites, que lo vamos a volver a mostrar, te vamos a preguntar cómo se levanta una persona de una tragedia. Se levanta rodeada de afecto. En mi caso la familia tuvo un papel fundamental. Yo tenía la fuerza de voluntad, pero la fuerza de voluntad es un motor simplemente, necesita combustible. Y el combustible en mi caso fue mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo. Y es ese combustible que a mí me gusta llamar combustible humano, lo que te da la potencia para seguir adelante. Y después tener objetivos y perseguirlos con ganas, con pasión, con amor, sin dramatismo. Si sale, sale, y si no, seguimos adelante. Y bueno, corriendo los límites es que hoy yo puedo correr carreras de calle en muchas ciudades de Argentina de 10 kilómetros, cada vez a mejor tiempo, que puedo jugar al pádel con amigos, que puedo jugar al básquet, en algún partido de fútbol solidario o con los papás del colegio, sumarme a un deporte o andar en bicicleta con normalidad. El consejo es ese, sumarse a la gente del entorno y no por ahí esperar que la obra social te cubra lo que te tiene que cubrir y que el Estado eso va de la mano, eso hay que pelearlo y exigirle. Bien, aconsejás pelearlo. Sí, bien, por supuesto. Bien. Y si no es por la buena, a través de un amparo. ¿Intentaste de vuelta con el tema del auto, que es una pregunta muy recurrente? No. Tuve la posibilidad de comprarlo sin esperar porque lo necesitaba y lo compré y sabía que no iba a llegar a buen puerto. El Estado Nacional en los últimos años ha abandonado decisivamente y voluntariamente. Ha defeccionado en ese tema. Sí, no solo a las instituciones, a los prestadores, a las personas con discapacidad, a la familia. La verdad que las políticas públicas, hay noticias que circularon por Argentina y también por el mundo sobre cómo se manejaba la Agencia Nacional de Discapacidad tan solo meses atrás.
Sí, la verdad que es tristísimo, ¿no? Lo que ha ocurrido. Sí, sí, y ahí quedó en la nada. Bueno, esperemos que se reabierta esa situación. Así es. Pablo, ha sido un placer recibirte. Quedan como siempre las puertas de nuestro programa abiertas para vos. Gracias, Gabriel, y a todo el equipo de Meridiano, como siempre. Un placer, un placer. Nosotros les contamos que los legisladores avalaron pliegos de aspirantes a defensores para el fuero de familia. Este martes, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos de la Unicameral Cordobesa se reunió para dar tratamiento a 3 pliegos remitidos por el Ejecutivo Provincial, tendientes a la designación de otros tantos defensores públicos para el fuero de familia. La reunión contó con la presencia de los postulantes, quienes expusieron su trayectoria académica y profesional y posteriormente fueron interrogados por los legisladores sobre diferentes temáticas actuales, informó la legislatura de Córdoba. Y dicho todo esto, nosotros nos despedimos hasta la próxima, pero mientras tanto sigue compartiendo esta pantalla. Hasta entonces.